Hoy les hablaremos de el Salmo 27. Es un canto sublime que brota del corazón de alguien que ha decidido poner toda su confianza en Dios, a pesar de los peligros, las amenazas y la incertidumbre de la vida. Es un himno de fe, de valentía y de amor, en el que el salmista reconoce que su fuerza no proviene de sus propias capacidades, sino de la presencia constante del Señor. El Salmo inicia con una declaración que resuena como un trueno en medio de la tormenta. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Estas palabras son como un escudo que repele todo temor, una proclamación de que, mientras Dios sea la luz que guía nuestros pasos y la fortaleza que sostiene nuestra existencia, ninguna oscuridad, por densa que sea, podrá apagar la esperanza, ni ninguna amenaza podrá destruir la paz interior. La luz de Dios no es simplemente una claridad física que ilumina un camino. Es una luz espiritual que disipa las tinieblas del miedo, de la duda y de la desesperanza. El salmista reconoce que, en un mundo donde abundan las amenazas y los enemigos, lo más valioso no es la fuerza militar, la riqueza o la influencia, sino la presencia misma de Dios en su vida. El corazón del mensaje del Salmo 27 nos invita a comprender que la fe no es una simple creencia en que todo saldrá bien, sino una confianza profunda en que, aun cuando las circunstancias parezcan adversas, Dios sigue siendo bueno y sigue teniendo el control. La fe en Dios nos permite caminar por el valle de sombra sin quedar paralizados por el miedo. El salmista sabe que sus enemigos lo acechan, que hay peligros reales a su alrededor, pero afirma con seguridad que incluso si un ejército acampa contra él, su corazón no temerá, y aunque estalle una guerra, él permanecerá confiado. Esta no es la confianza ingenua de quien no conoce el peligro, es la convicción madura de quien sabe que Dios es más grande que cualquier amenaza. En el centro del Salmo encontramos un deseo profundo que mueve todo el corazón del salmista. Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Aquí descubrimos que la verdadera fe no se trata solo de pedir ayuda en momentos difíciles, sino de anhelar vivir en comunión constante con Dios. La casa del Señor representa ese lugar de intimidad, donde la presencia divina llena de paz, de gozo y de dirección. Es el deseo de permanecer cerca de Dios, no solo para recibir protección, sino para deleitarse en su belleza y aprender de sus caminos. Cuando la fe se convierte en el motor de nuestra vida, buscamos a Dios no únicamente en la crisis, sino también en la calma, no solo en la necesidad, sino en la abundancia. La fe verdadera es relacional, no se basa únicamente en lo que Dios puede hacer por nosotros, sino en quién es Él. El salmista lo sabe, y por eso su oración no se centra únicamente en pedir liberación de los problemas, sino en mantener una relación íntima con el Creador. Esa intimidad es la que le da la seguridad de que en el día del mal, Dios lo esconderá en su tabernáculo y lo pondrá en lo alto, lejos del alcance de sus enemigos. El Salmo también refleja una verdad que muchas veces olvidamos. La fe no nos exime de las pruebas, pero nos da la fortaleza para atravesarlas con dignidad y esperanza. El salmista reconoce que hay momentos en los que parece que Dios guarda silencio, pero en lugar de desesperar, decide clamar: «Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme». Aquí vemos que la fe no significa nunca sentir temor o angustia, sino decidir, en medio de ellas, seguir buscando el rostro de Dios. La expresión «buscar tu rostro» implica un deseo profundo de conocer a Dios de manera personal, de experimentar su carácter y de recibir su dirección. Es un acto de amor,
no de mera obligación religiosa. El Salmo concluye con una exhortación que es como un ancla para el alma. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Estas palabras son un recordatorio de que la fe implica paciencia. Muchas veces queremos que Dios actúe de inmediato, que resuelva nuestros problemas de la noche a la mañana, pero Él nos llama a esperar con valentía y perseverancia, porque su tiempo es perfecto. La espera no es pasiva, es un tiempo de preparación, de fortalecimiento y de aprendizaje. La fe se afianza en la espera, porque en ella aprendemos que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Cuando meditamos profundamente en el Salmo 27, comprendemos que su mensaje no se limita a los tiempos bíblicos. Hoy, en medio de un mundo lleno de incertidumbre, guerras, enfermedades, injusticias y dolor, este Salmo sigue siendo un faro que nos recuerda que nuestra seguridad no depende de las condiciones externas, sino de nuestra relación con Dios. Muchos viven esclavizados por el miedo, miedo al futuro, miedo a la pérdida, miedo al fracaso, miedo al rechazo. El salmista nos enseña que la respuesta a ese miedo no es negar su existencia, sino ponerlo en las manos de aquel que es nuestra luz y salvación. La fe en Dios nos libera de la tiranía del temor. Cuando creemos que Dios es nuestra luz, aprendemos a ver las situaciones desde una perspectiva diferente. Ya no nos enfocamos únicamente en el tamaño del problema, sino en la grandeza de Dios. Cuando creemos que Él es nuestra salvación, sabemos que no importa cuán oscura sea la noche, siempre habrá un amanecer. Y cuando creemos que Él es la fortaleza de nuestra vida, entendemos que nuestra debilidad no es un obstáculo, porque su poder se perfecciona en ella. El Salmo 27 también nos enseña que la fe requiere decisión. No podemos vivir con un pie en la confianza y otro en la duda permanente. El salmista decide confiar, decide esperar, decide buscar a Dios. En nuestra vida, la fe se fortalece cuando tomamos decisiones diarias que reflejan nuestra confianza en Él. Elegir perdonar, aunque duela. Elegir dar, aunque parezca que no tenemos suficiente. Elegir servir, aunque no recibamos reconocimiento. Elegir obedecer, aunque no entendamos completamente el plan. Es importante destacar que la belleza del Salmo 27 no radica solo en su poesía, sino en la experiencia real que refleja. El salmista no escribe desde la comodidad, sino desde el campo de batalla, espiritual y literal. Por eso sus palabras tienen peso, no son teorías, son verdades probadas en el fuego de la adversidad. Hoy, este salmo nos invita a reflexionar sobre en quién hemos puesto nuestra confianza. Muchos confían en su propio entendimiento, en las riquezas, en las conexiones humanas o en la buena suerte. Pero todas esas cosas son frágiles y pasajeras. Solo Dios es roca firme, luz que no se apaga, salvación que no falla, fortaleza que no se derrumba. Al hacer de este salmo una oración personal, podemos experimentar una transformación profunda. Comienza proclamando: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Repítelo en tu corazón cuando las noticias sean malas, cuando las puertas parezcan cerrarse, cuando la salud falle, cuando los amigos se alejen. Dilo en voz alta cuando el enemigo susurre dudas. Declara que tu confianza está en Dios, no en lo que ves, sino en lo que Él ha prometido. La fe en Dios no solo cambia nuestra manera de enfrentar las pruebas, sino también nuestra manera de vivir la vida diaria. Nos da valor para tomar decisiones justas, para amar sin reservas, para servir sin esperar recompensa. Nos enseña a ver a los demás con compasión, sabiendo que todos necesitamos esa luz, esa salvación y esa fortaleza que solo Dios puede dar. En última instancia,
El Salmo 27 es un llamado a vivir con los ojos puestos en Dios, a buscar su rostro cada día, a habitar en su presencia, a confiar en su protección y a esperar en su tiempo. No es un camino libre de dificultades, pero es el único camino que conduce a la verdadera paz y a la vida eterna. Que cada uno de nosotros pueda hacer de las palabras de este salmo su propio canto de fe, que al igual que el salmista, podamos decir con convicción que aunque el mundo se tambalee, aunque las fuerzas se agoten, aunque las circunstancias cambien, nuestra confianza permanece firme en el Señor, nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza, y que al final de nuestro camino podamos mirar atrás y ver que la fe en Dios nos sostuvo, nos guió y nos llevó a contemplar su hermosura para siempre. En el versículo 11, el salmista pide: «Enséñame, Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos». La fe no solo busca protección, sino dirección. En tiempos de peligro es fácil desviarse, actuar por impulso o dejarse llevar por el miedo. Pero el salmista entiende que necesita la guía de Dios para no caer en caminos equivocados. Finalmente, el Salmo culmina con una declaración que es un tesoro para todos los creyentes. «Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor». Esta es la actitud que sostiene la fe, la certeza de que veremos la bondad de Dios, no solo en la eternidad, sino también en esta vida. Y mientras esperamos, se nos llama a esforzarnos y a mantener el corazón firme. La espera es una de las pruebas más difíciles para la fe. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. La espera en Dios no es pasiva, sino activa. Es un tiempo de oración, de obediencia, de servicio, de crecimiento espiritual. Hoy más que nunca, necesitamos hacer nuestras las palabras del Salmo 27. Vivimos en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, donde las malas noticias se multiplican, donde la ansiedad y el miedo parecen reinar, pero la fe en Dios nos permite vivir con calma en medio de la tormenta. Cuando el salmista dice: «El Señor es mi luz», nos recuerda que en la oscuridad del pecado y la confusión, Dios es quien nos da dirección. Cuando declara que Él es mi salvación, nos asegura que no importa cuán grande sea el problema, Dios tiene el poder de rescatarnos, y cuando afirma que es la fortaleza de mi vida, nos anima a seguir adelante, aun cuando sentimos que ya no podemos más. La fe que el Salmo 27 describe no es pasiva ni tímida, es valiente, perseverante y apasionada. Es una fe que busca a Dios cada día, que se deleita en su presencia, que se mantiene firme en las promesas divinas. Podríamos preguntarnos, ¿cómo aplicar este salmo a nuestra vida diaria? En primer lugar, reconociendo que nuestra seguridad no depende de lo que poseemos, sino de quien nos sostiene. En segundo lugar, cultivando una vida de oración que no se limite a pedir ayuda, sino que busque intimidad con Dios. En tercer lugar, aprendiendo a esperar con paciencia, sabiendo que Dios siempre actúa para nuestro bien. Si cada uno de nosotros hiciera del Salmo 27 su declaración personal, nuestra manera de enfrentar la vida cambiaría radicalmente. No viviríamos a merced de las circunstancias, sino firmes en la roca que es Cristo. No nos consumiríamos en la preocupación por el futuro, sino que descansaríamos en la certeza de que veremos la bondad de Dios. Que este salmo sea para ti una guía en los días buenos y un refugio en los días malos. Que te recuerde que no estás solo, que el Señor pelea por ti, que su luz nunca se apaga, que su salvación es eterna y que su fortaleza es suficiente para cada batalla.